Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el tema de soluciones, que no son más que mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea, recuerden que es aquella en la cual pues sus componentes no los podemos distinguir y que presentan pues una composición uniforme a medida que nos movemos por toda la mezcla, ¿verdad? Entonces las soluciones pues también las podemos encontrar con el nombre de disoluciones. Y es lo que les decía, es una mezcla homogénea. Una mezcla pues es la unión de dos o más sustancias, de dos o más, ¿sale? Una disolución está conformada por dos partes, un soluto y un solvente. El soluto pues es la parte de la mezcla o es la sustancia que se encuentra presente en menor cantidad y el solvente es la sustancia que se encuentra presente en mayor cantidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución de salmuera, disolución o solución, como le queramos llamar. La salmuera no es más que nada que más que la conformación de agua con sal. Una salmuera es la unión de agua y sal. Y tenemos, por ejemplo, no sé, 2 litros de agua y tenemos 600 gramos de sal. La sustancia que se encuentra en mayor cantidad es el agua. Entonces, el agua vendría siendo mi solvente, la que se encuentra en mayor cantidad. Y la sal, la que se encuentra en menor cantidad, entonces sería la sal mi soluto. ¿Sale? Dependiendo al estado de agregación, ahora sí, de la disolución podemos tener tres tipos de disoluciones o soluciones: gaseosa, líquida y sólida. Las soluciones gaseosas, pues aquí les puse de ejemplo al aire, es un ejemplo de una solución o disolución gaseosa. Y bueno, aquí les puse una imagen con la composición del aire, pues es una solución porque está conformada por más de dos sustancias. El aire tiene tanto nitrógeno como oxígeno, gases nobles, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, vapor de agua, etcétera, y un montón de gases contaminantes, ¿verdad? Pero bueno, la sustancia que se encuentra en mayor proporción sería el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno vendría siendo así que mi solvente, ¿verdad? Y todos los demás son solutos. Ujú. Eh, Tenemos también a las disoluciones líquidas. Como ejemplo, les puse el agua de mar o la salmuera, que les estaba diciendo hace rato es lo mismo. Una disolución sólida, como ejemplo, tenemos a las aleaciones de los metales. Acuérdense que las aleaciones se llevan o las hacen más bien pues como para mejorar las propiedades de algunos metales puros, como son por ejemplo la dureza, la resistencia, la corrosión, etcétera. Como ejemplo de una aleación tenemos a las amalgamas, estas disoluciones o soluciones que usan los médicos dentistas pues para proteger los dientes después de que les hacen limpiezas muy profundas. Y bueno, las amalgamas están conformadas también por varias sustancias, entre ellas es el mercurio, la plata, el cobre, el oro, etcétera. Entonces, una disolución o solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y una disolución está conformada por la sustancia que se encuentra presente en menor cantidad, mi soluto, y la que está en mayor cantidad, mi solvente. Y podemos tener tres tipos de disoluciones dependiendo del estado de agregación en el que se encuentren: gaseosas, líquidas o sólidas. Y bueno, si mi solvente es el agua, podemos tener que los solutos se pueden clasificar en dos: electrolitos y no electrolitos. ¿A qué se referirá? Bueno, cuando un soluto es electrolito, se dice que es electrolito cuando esa sustancia que se disuelve en agua forma una disolución que conduce la electricidad. Y un soluto no electrolito es aquella sustancia que cuando se disuelve en agua no conduce la electricidad. A su vez, los electrolitos o las sustancias que pueden conducir la electricidad cuando se disuelven en agua se pueden clasificar en fuertes y débiles. Fuerte, un electrolito fuerte es cuando esa sustancia se puede disociar totalmente en sus iones. Ahorita vamos a ver qué es eso de la disociación o también pues ionización. Y los débiles son aquellos electrolitos que cuando se disocian lo hacen de manera parcial. Ujú. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros experimentar, de manera experimental, determinar si mi soluto es un electrolito o no electrolito? Bueno, pues primero tenemos que tener mi medio, mi solvente, que vendría siendo el agua, ¿verdad? Y ya después podemos agregar pues el soluto que queramos. Y pues con la ayuda de un par de electrodos, estos
que se logran ver aquí, estos como cablecitos, con un par de electrodos inertes, pueden ser de cobre o de platino, se sumergen en un vaso, ¿verdad? Como este de precipitado. Si se enciende el foco con mi solución o disolución, quiere decir pues que la corriente eléctrica está fluyendo, ¿verdad? De un electrodo a otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una disolución o solución de cloruro de sodio, otra vez sal en agua, pues con esa disolución sí se va a encender el foco, ya que la sal es un compuesto iónico. Los compuestos que pueden conducir muy bien la corriente eléctrica son, por ejemplo, los compuestos iónicos, ¿sale? También ácidos y algunas bases, ¿sale? Eh, ¿Por qué la sal de mesa o el cloruro de sodio pues puede conducir la electricidad? Porque cuando la ponemos en contacto con el agua eh, y se disuelve en agua, forma iones, porque acuérdense que los compuestos iónicos se conforman por la unión de un catión y un anión. En este caso, el catión del cloruro de sodio pues es el sodio y el anión es el cloro, ¿verdad? Entonces, como el sodio pues es un ion positivo o un catión, pues ese tendrá preferencia por el electrodo negativo, y el cloro, como tiene una carga negativa o es un ion con carga negativa, pues tendrá preferencia por el electrodo positivo. Acuérdense, cargas opuestas se atraen. Y bueno, este movimiento de los iones, de los cationes y los aniones, pues establecerá pues una corriente eléctrica por el flujo pues de electrones, ¿verdad? A través de pues de los electrodos o del alambre metálico. Entonces, el cloro de sodio es considerado un electrolito, y de hecho es considerado un electrolito fuerte. Entonces, si tenemos mi disolución y con este aparatito que les acabo de explicar su funcionamiento, si se enciende el foco, quiere decir que mi soluto es electrolito. Si no se enciende, quiere decir que no lo es. Y si se enciende, por ejemplo, parcialmente, podremos decir que tal vez sea un electrolito débil. Si se enciende mucho, muy bien, podremos decir que es un electrolito fuerte. ¿Sí? Si se enciende, se logra pues percibir muy bien la luz ocasionada por la corriente eléctrica. ¿Sale? Y bueno, los compuestos iónicos, como les decía, son electrolitos fuertes porque conducen muy bien la electricidad cuando se encuentran disueltos en agua. ¿Y por qué conducen la electricidad los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, cuando están disueltos en agua? Porque se disocian. ¿Qué es eso de disociar? Se separan sus cationes y aniones. Se separa el compuesto en sus cationes y aniones. Y aquí tengo el ejemplo de la disociación del cloruro de sodio, un compuesto iónico en agua. Se disocia en su catión sodio y en su anión, perdón, cloro. ¿Sale? ¿Por qué se disocia este compuesto iónico en agua? Bueno, por la propiedad del agua. El agua es un compuesto polar. ¿Qué es eso de compuesto polar? Pues que presenta dos polos, un polo positivo y un polo negativo, gracias a las diferencias de electronegatividades que existe entre estos dos átomos, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Cómo, ¿Cómo conozco yo los valores de electronegatividad? Pues están en mi tabla periódica. Y recuerden que la electronegatividad no es más que la fuerza de atracción de los electrones en un enlace químico. El oxígeno es muy electronegativo, y el hidrógeno pues nada, casi nada. Hay una gran diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿sale? Entonces, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pues el electrón de enlace, el único electrón que tiene el hidrógeno, va a estar como muy pegadito acá al oxígeno. Entonces, aparte de que el oxígeno va a tener sus electrones libres por acá, va a tener bien pegadito el electrón del hidrógeno, que casi lo va a dejar totalmente desnudo, y va a tener aparte su electrón aquí de enlace, y aparte va a tener estos de acá, su electrón de enlace y el del hidrógeno, pues acá se va a formar una densidad negativa, una carga
negativa. Y del lado del hidrógeno, como quedan los hidrógenos desprovistos de su único electrón de enlace, pues van a quedar con una densidad de carga positiva, ¿sale? Un polo positivo y un polo negativo. Por eso se dice que el agua es un compuesto polar. Los compuestos polares disuelven muy bien a los compuestos iónicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede o qué? Cuando tenemos a un compuesto iónico disuelto en agua. Pues ya que el cloruro de sodio se disocia en su catión y en su anión, el catión, que no es más que el átomo de sodio, pero desprovisto de un electrón, por eso la carga positiva. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces si el sodio pierde un electrón, queda con una carga positiva. Y el cloro, como se gana el electrón del sodio, pues se queda con una carga negativa. ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí está representado, por ejemplo, el sodio perteneciente a este compuesto cuando se encuentra en agua. ¿Qué va a pasar? Que el lado negativo del agua, esta parte, pues va a quedar como interaccionando con el sodio, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder con los cloros? Como el cloro es negativo, pues estas partes van a quedar cercanas aquí al cloro. Se van a formar como unas capas de hidratación, lo que va a permitir también que se vuelvan a juntar el sodio con el cloro, porque pues van a estar de por medio todas las moléculas de agua ya amontonadas, ¿verdad? Con esos dos iones, ¿sale? Entonces sucede lo que es una hidratación de los iones. Y bueno, esto permite, este proceso pues permite estabilizar los iones en mi disolución y evita pues que se vuelvan a juntar otra vez. Por lo tanto se dice que se disocia completamente, ¿sale? En una disolución de agua con sal, no vamos a tener jamás un compuesto puro de cloruro de sodio. Toda mi disolución va a estar compuesta por estos iones hidratados, ¿sale? Porque el agua no va a dejar que se vuelvan a unir. Es una disolución, es una disociación completa. Entonces, cuando tenemos un compuesto iónico en agua, se dice que sucede una disociación, ¿sí? O sea, una separación del compuesto en sus iones, cationes y aniones. El catión, carga positiva, ejemplo el sodio, y el anión, carga negativa, ejemplo el cloro. Y ya saben cómo es que se forman, ¿verdad? Por la pérdida o ganancia de electrones. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde tenemos la clasificación de los solutos en una disolución acuosa, o sea, en agua, cómo se pueden comportar distintas sustancias si las tenemos en presencia de agua. Y bueno, todos estos son electrolitos fuertes, o sea que se disocian completamente. Todos estos eh, sustancias, entre ellos los compuestos iónicos. Electrolitos débiles son los que se disocian parcialmente y ahorita vamos a ver qué es eso de disociación parcial o ionización parcial y los no electrolitos como estos, ¿sale? Los que no conducen por nada la corriente eléctrica, estos la conducen ahí más o menos y estos conducen muy bien la corriente, ¿sale? Y bueno, cuando yo tengo presente un ácido o una base en agua, ¿qué sucede? Bueno, para comenzar, los ácidos y bases pues también son electrolitos, ¿sale? Pero no todos son fuertes. Ejemplos de electrolitos fuertes tengo al ácido clorhídrico y el ácido nítrico, ¿sale? ¿Qué sucede si yo tengo presente un ácido como soluto y lo pongo a interaccionar con el agua? Bueno, aquí a este proceso no se le va a llamar disociación. La disociación sucede solo con los compuestos iónicos. Este proceso se le llama ionización. ¿Y qué sucede? Pues lo mismo que ya se va a separar. Los ácidos o las bases se separan también en sus iones, más que les pusieron nombres diferentes, ¿sale? Entonces en agua pues se va a separar el hidrógeno del cloro. El hidrógeno va a quedar como un catión y el cloro como un anión. Aquí tengo otro ejemplo, pero si se fijan, bueno, aquí en esta reacción primera que les puse, acuérdense que el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte. ¿Qué sucede? Que todo el ácido clorhídrico se va a ionizar, ¿verdad? Si tengo mi solución de ácido clorhídrico con agua, nunca voy a encontrar mi compuesto así como tal íntegro. Toda mi solución o disolución va a estar conformada por estos iones y agua. Estos hidratados con el agua, así como les expliqué acá que pasaba, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con este compuesto? Este compuesto es un electrolito débil porque su ionización en agua
es incompleta, ¿sí? Cuando se ioniza este compuesto en agua, este ácido, va a formar a lo que es este ion acetato, ¿sale? Em, cómo se representa que la ionización es incompleta con estas dos flechas, una para acá y otra para acá, que significa que es una reacción de tipo reversible? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la reacción puede suceder de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En algún momento, estos productos de mi reacción pueden convertirse en reactivos y volverse a combinar para formar mi producto inicial, ¿sí? Pero va a llegar un momento, aunque eso suceda, va a llegar un momento o un estado en el que las moléculas de ácido que se ionizan, estas moléculas que se ionizan en estos dos productos, este proceso de aquí para acá, de izquierda a derecha, va a suceder con la misma rapidez con la que vuelven a combinarse estos dos, o sea, de derecha a izquierda. Y a ese punto se le llamará equilibrio químico, cuando ya no se observa un cambio neto alguno. Ocurre a la misma vez, a la misma velocidad, tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda. ¿Sale? Entonces, este es un proceso de ionización incompleta, o también puede, como ven, acuérdense que estas flechas, una para acá y otra para acá, significa que tenemos una reacción de tipo reversible. Ujú. Y bueno, también podemos tener reacciones de precipitación. Estamos viendo puras reacciones en donde mi medio es el agua, mi solvente es el agua. También podemos tener reacciones de precipitación. eh, y bueno, como su nombre lo dice, estas reacciones, en estas reacciones se forma lo que es un precipitado. Estas reacciones son comunes en disoluciones acuosas, acuérdense, cuando mi solvente es el agua, y se caracterizan por la formación de un producto que es insoluble o precipitado. Y aquí les puse esta imagen donde tengo varios tubos de ensayo y donde pueden ver la formación de ese producto insoluble o precipitado. Si se fijan, está separado totalmente de mi solución, ¿sale? Entonces, como se separa, pues se puede, ahora sí que separar completamente por algún otro proceso, como filtrado. Después vamos a ver métodos de separación de mezclas. Entonces, el precipitado, que vendrían siendo estas aglomeraciones de producto, es un sólido insoluble que se separa de la disolución. Y para formar precipitados, en la formación de precipitados participan casi siempre compuestos iónicos. ¿Sale? Bueno, también vamos a ver otro término que se maneja mucho aquí en las soluciones o disoluciones, y es la solubilidad, ¿sí? Que me va a permitir a mí predecir la formación de precipitados. La solubilidad me permite a mí predecir la formación de precipitados cuando agregamos una sustancia a una disolución o cuando se mezclan dos disoluciones. ¿Sale? ¿Qué es la solubilidad del soluto? Pues es la máxima cantidad de soluto que se podrá disolver en una cantidad de disolvente a una temperatura específica. Por ejemplo, si yo tengo otra vez una salmuera, una solución de agua y sal, yo puedo agregar sal y sal y sal a mi disolvente agua hasta cierto grado en el que ya no se va a poder disolver la sal. Pues esa máxima cantidad de soluto que yo puedo agregar y que se disolverá en una cantidad de disolvente será mi solubilidad de soluto. Pero fíjense aquí dice a una temperatura específica, porque esta variable física, si yo le aumento la temperatura a mi disolución, puedo agregar más y más soluto porque aumenta lo que es la solubilidad, la temperatura, ¿sale? Es un factor físico que aumenta la solubilidad de un soluto. Y bueno, los químicos pueden describir de manera cualitativa a las sustancias como solubles, ligeramente solubles o insolubles. Como su nombre lo dice, pues las solubles van a ser aquellas que visiblemente pues podemos detectar nosotros que sí se disuelven, eh, que sí se disuelve con una cantidad suficiente, perdón, cuando se agrega algo, ¿sí? Las insolubles pues también se disuelven, pero con muy bajo grado, pues, ¿sí? Se disuelven en un cierto grado. Y bueno, aunque los compuestos iónicos ya vimos que son electrolitos fuertes, pues no todos tienen la misma solubilidad, aunque sean electrolitos fuertes, ¿sale?
Y aquí les tengo una tabla donde están expresadas las reglas de solubilidad para los compuestos iónicos comunes en agua a 25 grados Celsius. Como pueden ver, todos estos compuestos que están aquí son solubles, pero aquí se manejan las excepciones. O sea que si tengo estos junto con estos, serán insolubles. Todos estos son insolubles, pero también hay sus excepciones. Como ejemplo tengo aquí el sulfato de plata. Pues si yo quiero saber si es soluble o insoluble, pues me voy aquí a la tabla y veo que los sulfatos están del lado de los compuestos que sí son solubles. Pero fíjense aquí donde dice excepciones, sulfatos de plata. Es una excepción, entonces es este compuesto insoluble. Y ya como ejercicio final, bueno, clasifiquen estos compuestos iónicos en solubles e insolubles, nada más viéndose con la tablita esta que les acabo de explicar. ¿Sale? Eso sería todo.